Muy buenas tardes a todos. A medida que van ingresando a esta sala de Zoom y también a la transmisión, esta es una presentación del último libro de Ceferino Reato. Tiene que ver con los 70 y la década que siempre vuelve, una actividad organizada por la Fundación Libertad, por la Fundación Club de la Libertad, la Cátedra Alberdi, la Asociación Civil Río Paraná, Liberar, la Fundación Federalismo y Libertad, la Fundación Progreso y Libertad, el Grupo 1852 de San Juan, la Fundación von Humboldt y la Fundación Cívico Republicana. Agradecemos a todos los organizadores y agradecemos también, por supuesto, a cada uno de los participantes que se van sumando a esta sala y, por supuesto, especialmente tanto a Ceferino Reato, el autor de este libro, como también a Graciela Fernández Meijide y a Luis Brandoni, que nos van a acompañar en esta suerte de presentación con diálogo que vamos a intentar hacer a lo largo de estos próximos minutos. Para darle paso directamente a Ceferino Reato, no necesita presentación, obviamente. Le damos la bienvenida, Ceferino, muchas gracias por esta oportunidad y lo escuchamos en esta introducción antes de iniciar nuestro diálogo. Gracias, Alberto. Muchas gracias a todos los organizadores, a la editorial, a Infobae, que está transmitiendo en vivo, y especialmente a Graciela Fernández Meijide y a Luis Brandoni. No, yo solo les quería decir esto. Vení, Monse. Yo solo les quería decir, ahí Luis necesita asesoramiento. Técnico. Yo solo les quería decir lo siguiente. Este es un libro en el cual yo ya había publicado material que utilizo ahora, más otro material nuevo. El libro distinto a los anteriores. Yo antes tomaba un hecho importante, tipo noticia periodística, ¿no? La muerte de Rucci. Y después explicaba y trataba de ver cuál era el clima de la época, tratar de explicarlo. Ahora hago totalmente distinto. Comienzo en los 70 con la formación de los dos grandes grupos guerrilleros y termino en el 83 con la recuperación a la democracia. Es un libro corto, simple, sencillo, pensado para quienes no tienen por qué saber y jóvenes interesados en el tema. Son muy pocas páginas, 6 capítulos, 3 apéndices, una introducción y un epílogo, que en el epílogo yo creo que también está un poco el optimismo que tenemos que tener siempre, porque algunas cosas buenas nos ha dejado los 70. La recuperación acrítica no me parece que sea tan buena, pero el tema de los derechos, la revalorización de la democracia y de los derechos humanos, la vida en primer lugar, se lo debemos también a los 70. Entonces, solo esto para decirle, muchas gracias Graciela, Luis, y la idea es que hable Graciela, Luis, y después contestamos algunas preguntas y tratamos de charlar un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceferino. Le vamos a dar paso a Graciela en primer lugar, comentarles a la gente también, sé que hay mucha gente que nos consultó antes de la actividad, que había alguna dificultad para conseguir el libro porque se agotó rápidamente esa primera tirada, ¿no, Ceferino? Ah, sí, porque la verdad es que no había mucha confianza en el interés sobre los 70, se agotó rápido, pero también es la pandemia, viste, que quedamos todos un poco desfocados, pero ya la segunda y la tercera edición están en la calle, comenzaron a llegar el miércoles pasado, así que yo le diría a los grandes amigos, no hay ninguna excusa para no tener el libro. Ahora sí la escuchamos entonces a Graciela Fernández Meijide con su primera reflexión sobre esta presentación. Graciela, la escuchamos. Bueno, gracias antes que nada y lo felicito a Ceferino porque se metió en otra empresa que escribir un libro, que no es poca cosa. Por mucho que vos mismo digas, yo ya había escrito sobre estos temas, hice una especie de resumen al alcance de más gente que por joven o porque no se interesó en el momento, ahora quiere ver qué pasó en los 70. Por mucho que digas eso, bueno, escribir un libro es siempre un trabajo y despedirse de él, darlo por terminado, ponerle la palabra fin, es casi, muchas veces se ha dicho esto, no soy original como un parto.
Pero yo me pregunto por qué no se iba a volver a los 70. Porque cuando yo vi el título era como que fuera sorpresivo. Y la verdad es que es lo más natural que ocurra, ya que en la época de nuestra historia ha habido muchas situaciones muy dramáticas, con confrontaciones muy fuertes. ¿Para qué vamos a citar? Unitarios y federales, incluso que produjeron mucha literatura, propia incluso de los militantes de esa época, de los distintos sectores, sobre todo el sector unitario. Y los 70 no fueron solamente para la Argentina un momento crucial. Los 70 fueron un momento crucial para toda América Latina, pero venía siéndolo ya antes, porque desde Europa mismo, con el fin de la guerra y la recuperación de la generación de la guerra, la recuperación europea, permitió que se aireara el pensamiento de las nuevas generaciones y empezaron ciertos cuestionamientos. No hay más que ver el Mayo francés, 1968. Y antes que el Mayo francés, pero nutriéndose también de esa Europa que empezaba a pensar de una manera antisistema, si ustedes quieren, se permitía el lujo de hacerlo porque se había recuperado de una guerra fenomenal que la había casi destruido. Aparece la Revolución Cubana en el 59, con fuerte influencia del pensamiento de esos que cuestionaban los sistemas. Y en la Argentina, como en toda América Latina, pero básicamente en la Argentina por la proliferación de universidades, todas esas ideas pegaron y pegaron fuerte, sobre todo en lo que fue la clase media. La clase media y la clase media alta. Si ustedes se fijan, si pudiéramos hacer un mapa con transparencias del número mayor de desaparecidos y detenidos políticos y lo aplicáramos sobre nuestras provincias, veríamos que la mayor parte ocurrió en lugares donde había universidades, como es el caso de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, etc. Y van a ver ahí concentrados incluso muchos desaparecidos de las provincias del interior que se desplazaban para estudiar, tuvieron que ver con esa influencia de un pensamiento, de dos pensamientos nuevos, básicos. Uno conectado, tampoco tan separados entre sí, pero uno conectado estrictamente con la Revolución Cubana y sus orígenes, y el otro conectado con la revolución que se produce al interior de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica venía en Europa teniendo modificaciones con los padres, los curas obreros, etc. Llega el Vaticano II, liderado por Juan XXIII, el Papa Bueno, pone a la Iglesia de frente a la gente, la hace hablar a los curas en el idioma de la gente, dejan de hablar en latín, y los compromete con los de abajo, es decir, con los pobres. Es el compromiso por los desposeídos. En América Latina, no solo hay sacerdotes que toman esa posición, José Camilo Cienfuegos, etcétera, Camilo Torres, sino que un sector bastante extenso de la clase alta argentina, los hijos que provenían de familias nacionalistas católicas, viniendo de ese lado, van girando hacia un nacionalismo socialista. Lo
lo que llaman nacionalismo socialista. Bueno, de ahí estas dos formaciones, las más importantes, porque como bien dice Ceferino, cuando uno cita al Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, o el PRT, que era el brazo de la parte militar, o a Montoneros, la parte política era JP, la tendencia, como se llamaban en general, en realidad lo único que hacemos es mencionar aquellas dos agrupaciones que eligieron el camino de la lucha armada, pero que fueron concentrando otras muchas que se fueron gestando a partir de un quiebre muy fuerte que hay en la historia de la Argentina, que es el golpe del 55. Yo pondría los orígenes de toda nuestra violencia en el 55. El 55, para tumbar a Perón, un grupo de marinos, de aviadores de la Marina, bombardea la Plaza de Mayo, intentando bombardear la Casa de Gobierno para matarlo, pero lo que consigue es matar gente que había ido a defenderlo, que estaba indefensa. Y esa matanza, que nunca supe, por lo menos yo, estrictamente cuántas víctimas produjo, y la proscripción del peronismo que le siguió durante 18 años, fue creando una resistencia absolutamente peronista al principio, total y absolutamente peronista al principio, pero también le fue abriendo el camino a todo lo que fueron las acciones del Ejército Revolucionario del Pueblo. Yo creo que el libro de Ceferino apunta justamente a que entendamos todo esto, que recordemos esos hechos, y nos obliga a repensar todo el tiempo, porque, y yo voy a redondear acá, porque seguramente que después vamos a seguir charlando con distintas preguntas que nos vamos a ir haciendo. Al mismo tiempo, cuando termina ese enfrentamiento, que termina, primero, cuando se produce la presentación de Montoneros con el asesinato de Aramburu, el ERP, que venía engrosando sus filas porque era mucho más cuidadoso, menos abierto, trabajaba mucho más en células, se encuentra con que lo desborda la afluencia a Montoneros. Es decir, el hecho brutal del asesinato de Aramburu, a quien se identifica con el promotor de aquellas matanzas y toda esa represión, hace que la gente joven que estaba deseando ser protagonista se incorpore a esas fuerzas. Ahora, ¿qué cantidad de gente se incorpora? No son miles y miles. En el momento en que ocurre el golpe en el 76, donde ya Montoneros había tenido sus primeras divisiones fuertes por retomar la lucha armada después del gobierno con Perón gobernando, después del asesinato de Rucci, y además también había sido muy castigado el ERP por el asalto al cuartel de Azul, y la gente además sintió que ¿a dónde iban? Porque una cosa era pelear contra las dictaduras, una cosa era pedir que Perón volviera, se podía hasta entender, es más, mucha gente votó por Perón porque con eso se confiaba en que realmente se iba a calmar los enfrentamientos que habían llegado al paroxismo cuando aparece la AAA.
Sin embargo, esto después no ocurre y el golpe es recibido, casi diría yo, con alivio por buena parte de la sociedad, que no imagina que pueda ser algo diferente de lo que ya había venido siendo del 30 para adelante. Fue diferente. Fue muy diferente porque, como cita el propio Ceferino en el libro, y mucho más en todo el libro, disposición final del reportaje a Videla, Videla lo dice con toda claridad: tenían que morir los que tenían que morir. Y da un número que, desgraciadamente, yo no sé si lo hizo ya aprovechando que era el resultado de la CONADEP, etcétera, porque el reportaje fue posterior, da un número bastante cercano al que tenemos de desaparecidos, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que uno se debe preguntar ¿por qué no vamos a seguir hablando de los 70? Cuando en realidad, no hace tanto, unos días apenas, para un aniversario de Montoneros, aparece una declaración de Montoneros firmada con toda la familia Firmenich a la cabeza, reivindicando los hechos de entonces, y donde encontramos nombres de gente que hoy está en el gobierno. Es decir, como si no hubiera nada que criticar a lo que fue el camino de la violencia sustituyendo el camino de la política. Yo cierro mi primera intervención acá, si a ustedes les parece bien, y bueno, y vemos después para dónde deriva. Muchísimas gracias, Graciela Fernández Mejide. Lo vamos a escuchar ahora a Luis Brandoni. Ya lo veo tomando notas, Ceferino, de algunos apuntes, así que seguramente después lo vamos a escuchar nuevamente. Luis Brandoni, muy buenas tardes, lo escuchamos. Buenas tardes. Bueno, yo de antemano pido disculpas porque es la primera vez que estoy en una situación como esta, en la presentación de un libro, de modo que le agradezco enormemente a Ceferino que haya tenido la gentileza de invitarme. Y lo hago con gusto, porque sin haber acuerdo ni ensayo previo, Graciela acaba de terminar su primera participación, donde yo quería, por el mismo lugar por el que yo quería iniciar esta breve intervención. Yo creo que es azaroso, tal vez casual, vaya a saber, la aparición de este libro, pero debo decir que cuando me enteré de la existencia de él, después cuando me llegó, cuando lo leí, me pareció muy, muy, muy oportuna. Lo que dijo en el final de su intervención Graciela, esa solicitada o manifestación de ex montoneros o montoneros, no sé si son ex, que pertenecieron al gobierno de Kirchner, reivindicando eso sin hacer la menor referencia a ninguna posibilidad de error siquiera, me pareció que era tan necesario esto porque yo he percibido, no con una certeza científica, pero he percibido a través de mis hijas, de mis nietas sobre todo, que yo tengo la sensación de que esos años 70 a los que se refiere en el libro Ceferino, no se enseñan en los colegios, no están, no forman parte de la currícula, porque no es posible que no me haya preguntado nadie. He estado en contacto con muchos jóvenes, por supuesto, muchos más jóvenes que yo, y algunos un poco mayores. ¿Qué había pasado? Eventualmente alguien me pregunta cómo fue el tema de mi exilio, pero no se enseña porque esto es la negación, es el estilo más notorio del peronismo, de negar las cosas
que presumiblemente a un sector de la sociedad no le interese saber o no quiera saber o prefiera no saber. De modo que es oportunísima la aparición de este libro y es necesario, y no es volver a hablar de eso, hace mucho que no se habla de eso, y es imprescindible que los jóvenes de hoy sepan qué pasó, porque así como yo he criticado a mis contemporáneos que no le hayamos explicado a nuestros hijos o nietos qué fue la dictadura militar y qué significó el advenimiento de la democracia en la Argentina el 10 de diciembre del 83. Eso fue un grave error de nuestra generación y una responsabilidad de los padres. Tampoco han ido para atrás, evidentemente, por diversas razones. Pero es muy oportuna la aparición de este libro y me alegro además muchísimo de que se hayan agotado la primera y ahora la segunda y tercera edición de este libro, porque mucha gente se va a enterar de lo que nosotros conocimos y lo que nosotros padecimos, y que uno anda por la vida contando sus pesares, sus desgracias. Pero es necesario que se sepa, por ejemplo, es necesario que se sepa que cuando a mí me amenazó la AAA en septiembre de 1974, me fui, fue muy perentorio la amenaza. Yo me fui unos días después del plazo que me dio la AAA, pero no sabía dónde. Entonces alguien fue con mi hermano y un amigo, hay 6 adelante nuestro, en otro auto, a sacar pasaje a algún lado, y así fue que terminamos sacando un pasaje a Lima. Y ahí pasé la noche y hablé con mi amigo, compañero del servicio militar, mi querido Patricio Henry, para decirle lo que me había pasado y que al día siguiente me iba a embarcar a México porque sabía que él me iba a acoger en su casa. En ese momento había una enorme cantidad de argentinos peronistas que se estaban exiliando porque estaban algunos, de hecho, y otros presumían que les esperaba el mismo destino, que corriera riesgo su vida o que fuera amenazado. Y entonces yo compartí ese exilio, que en mi caso fue solamente de 10 meses, porque es lo que pude resistir, el exilio, lo que me dio el corazón. Y viví muchas cosas. Pero esto no se sabía, digo, no se supo. Estas son cosas importantísimas, porque ya en ese momento estaba el doctor Cámpora, ya estaba en calidad de exiliado también. El embajador argentino era Ángel Federico Robledo, que se portó como un caballero con nosotros, en particular conmigo, lo fui a ver desesperado porque no quería tener la calidad de asilado, porque yo quería volver a la Argentina, pero era un hombre que había tenido muchas dificultades con el gobierno de entonces, por razón por la cual, digamos, lo premiaron, entre comillas, con una embajada que tuvo que dejar antes de que yo me volviera. Y todo lo que pasó entonces, y cómo fueron las cosas, y lo que era el país, lo que fue el país entre el 73 y el 76. Eso no se enseña en los colegios secundarios, y me parece que es importantísimo que lo sepamos, entre otras cosas para prevenirnos, porque yo, por momentos y con una enorme angustia, huelo algo parecido a los 70 en este momento en la Argentina. Entonces me parece que es importante la aparición de este libro, que por supuesto me lo devoré, porque no solo porque estaba contando lo que era necesario que se contara, sino porque además, ¿por qué negarlo? Yo sentía que estaban hablando de mí un poco también, y de algunos otros amigos que gané en el exilio. Y bueno, y después todo lo que sigue en el libro es importantísimo,
lo que fue del 76 en adelante. Es interesantísimo cómo se llegó a eso, lo que pasó, lo que fue la guerra de las Malvinas, la desesperación del sector de las Fuerzas Armadas de perpetuarse en el poder, y apelaron a ese recurso atroz, criminal, que fue plantearle una guerra a una potencia como Gran Bretaña, y el resultado, y las crueldades que después se cometieron, como por ejemplo, no permitir que los que quisiéramos ir a recibir a nuestros soldados que volvieron hasta Montevideo, después vinieron acá creo que a Puerto Sarmiento, no me acuerdo, en la soledad más absoluta, la crueldad de no haberlos podido recibir con lo que habían pasado, más los compañeros que habían dejado en la isla y en el mar. Estas cosas no se volvieron a hablar, y me parece que es muy importante que se sepan, porque creo que va a traer alguna consecuencia, va a traer cola, va a aparecer inquietud de mucha gente que no sabía esto, y no es tampoco, no estamos hablando de medio siglo, un siglo o un siglo y medio atrás, estamos hablando de una cosa relativamente reciente. De modo que me alegro de poder participar de esta presentación, porque yo creo que el libro va a tener una importancia enorme, y a diferencia de los libros anteriores de Ceferino, va a tener una, ¿cómo decirlo?, una actualidad que va a inquietar a mucha gente, y es bueno que eso ocurra. Es bueno que eso ocurra. Y yo también quiero escuchar otras opiniones, más las preguntas que haga el público, y sobre todo algunas de las reflexiones que, según Graciela o alguien dijo, estaba tomando nota Ceferino, a ver qué es lo que dice, porque me interesa muchísimo, más que lo que de lo que pudiera decir yo. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Brandoni. Les cuento, mientras tanto, antes de darle paso nuevamente a Ceferino, que hay muchos mensajes de afecto, de reconocimiento, de admiración, tanto para Luis como para Graciela y Ceferino. En el chat luego les voy a comentar algunas preguntas que resultan muy interesantes, pero antes lo escuchamos a Ceferino con sus anotaciones y sus reflexiones. Yo diría, parezco Rosendo Fraga, ¿no? Yo diría, no, yo creo que, empezando por lo que dijo Brandoni, yo creo que la década es toda. Si bien comparto el tema del origen de la violencia política que fue anterior. Quiero decir, la década es toda porque son gobiernos militares, dictaduras, que son distintas, pero yo quería fijarme en el 73 y 76, que hubo 4 gobiernos constitucionales del peronismo que eran distintos. Fue como en una secuencia, tuvimos casi todos los peronismos de aquella época. Cámpora, Lastiri, Perón, Isabelita. Y eso a mí me parece importante. Después ver la dictadura, ¿no? La más sangrienta, violación de derechos humanos, que aún yo entrevisté varias veces a Videla y realmente todavía no logro comprender bien qué pasó ahí, pero después podemos hablar de eso. Pero sí el tema de no ser, y yo tengo mucho respeto por el peronismo, mi familia obviamente muchos peronistas, mi mamá la principal, mi hermano, tengo mucho respeto por el peronismo, pero yo soy bastante exigente con el peronismo en cuanto a las responsabilidades históricas. Yo creo que la astucia del peronismo es siempre eludir responsabilidades. No fuimos nosotros. Isabelita, López Rega eran 2 locos. Isabelita estaba loca, López Rega era astrólogo. No, yo pienso que Isabelita y López Rega expresaban
a un sector del peronismo, minoritario tal vez, pero que en un momento tuvo mucho poder, en el 74 hasta el 76. O tal vez antes, pero bueno, para usar fuerte. Yo creo que eso, la responsabilidad histórica de los partidos, es algo que nosotros tenemos que exigir. Pero yo creo que Luis y Graciela también ponen el eje en la opinión pública. Quiero decir, y ser cuidadoso con esto, no puede haber violencia política si no hay un consenso de sectores sociales. Es decir, personas a las cuales el asesinato de alguien, el robo a una empresa, el secuestro de alguien, esos necesitan un cierto aval. Tienen que decir, como se decía en la dictadura, algo habrán hecho. Pero como también se decía antes, bueno, este empresario es un explotador. Este militar, y bueno, son todos iguales. La policía, ¿qué es un policía? Es un tipo, forma parte del orden oligárquico. Al final son tipos que están defendiendo a los ricos. Es decir, de un lado, que nosotros nos recordamos de la dictadura y de la ignominia que causa ese tema de decir algo habrán hecho. Eso también, o sea, las fuerzas políticas tienen su responsabilidad, nosotros también. Sin consenso social de un grupo me parece que no hay violencia política. Y cuando Graciela dice los 70 tenían que volver, o por qué nos llama tanto, yo diría dos cosas. Uno, creo que los 70 siempre van a volver bajo la forma de libros, reflexiones, películas, porque es algo muy importante que afectó a un montón de gente de una manera u otra, o que entusiasmó a mucha gente de una manera u otra. En las editoriales se dice que los 70 son como la guerra civil española para los españoles, o Vietnam para Estados Unidos, o la Segunda Guerra Mundial. Es decir, son hechos tan importantes que producen toda una literatura, por eso, entre comillas, se dice es un género propio. Y yo creo que eso va a ser así. Lo que a mí me asusta más, me asusta relativamente, pero digamos, para ser literario, lo que más me choquea es que una década así pueda estar en el imaginario de personas que nos gobiernan. Es decir, me produce más, no temor, pero sí una cierta conmoción, que cuando en la bancada oficialista hay que homenajear a Rucci porque se cumplió un nuevo aniversario de su muerte, el jefe del bloque de diputados del oficialismo, Máximo Kirchner, prefiera homenajear a Tosco. Y Tosco es una excelentísima persona, honestísima. Pero la idea es tomarse de Tosco para no homenajear a Rucci. ¿Por qué? Entonces, eso es lo que a mí me da vuelta. Y después el tema de las ocupaciones, que tiene un parecido, como el tema de los observatorios, defensorías sobre la libertad de expresión, como esa relatividad o ese relativismo con el cual se encara la violación de derechos humanos en Venezuela. Es decir, son todas cuestiones que me retrotraen a los 70, donde también había en los gobiernos, por parte de los jóvenes más militantes, un cierto desprecio o desdén por la democracia. Es decir, la democracia era mejor que la dictadura, pero era limitada. Ser demócrata reformista, aparte que había pocos, era como ser medio cobardón, ¿no? Porque si la historia nos está marcando que vamos al socialismo y que la violencia es partera de la historia, las formas democráticas, en fin. Y eso me parece que ahí sí yo pondría la atención, porque la democracia nosotros, como una vez lo recordó Graciela en una charla, que le decía Marco Aurelio García, el gran asesor en política exterior de Lula, él
decía, si no recuerdo mal, lo que contó Graciela era, Marco Aurelio García decía, yo valoré los derechos humanos cuando estaba siendo torturado. Quiero decir, los derechos humanos no son relativos, digamos, todos los derechos sabemos que son relativos, pero no tanto. Digamos, cuando hay una violación evidente en Venezuela, ahí no hay relativismo posible, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, la vuelta a los 70 es algo que dice mucho también de la falta de conciencia cívica nuestra y de una escasez de ideas en el oficialismo o en sectores del oficialismo de quienes son más jóvenes y presuntamente deberían ser más frescos en sus ideas. Eso diría yo. Muy bien, Seferino, y me pide la palabra a Graciela, que se la vamos a dar para que seguramente haga alguna reflexión sobre esto. Les cuento que hay varias preguntas y picantes en el chat, así que después de la reflexión de Graciela y seguramente de Luis también sobre esto último, me gustaría compartir algunas de ellas. Graciela, la escuchamos. Son sobre señalamientos a partir de lo que dijo Seferino. Seferino, te quedaste corto, porque en realidad cuando enumeraste los distintos personajes que gobernaron, tenías que haber puesto Luder también. Luder fue uno de los que firmó el operativo Independencia y después en el juicio de las juntas dijo que aniquilar no significaba matar a la gente, sino aniquilar su capacidad combativa, es decir, quitarle las posibilidades de armarse. Cuando la palabra aniquilación la usó por primera vez Juan Domingo Perón, el día que mataron al oficial Gay era, y su mujer en el asalto al cuartel de Azul, y después con Rucci. Y los vamos a matar uno por uno, los vamos a perseguir uno por uno. Es decir, no era chiste y estaba en la concepción del peronismo de ese momento, que es un partido que viene de un general y que tiene una concepción verticalista, militarista. Por eso no podemos olvidarnos de esas realidades. Otra cuestión, Seferino. Cuando fue el momento, después de Malvinas, que realmente fue por un lado una cosa terrible porque era una vez más un atajo de los militares para perpetuarse en el poder, que coincidió con una necesidad de Thatcher también, que tenía problemas ya sociales y le vino muy bien encolumnar detrás de una guerra. Y esa desgracia nos trajo la posibilidad de salir una vez más a la democracia. Ahora, fíjate vos que cuando se da el decreto que conforma la CONADEP, el decreto específicamente dice que se va a averiguar sobre la suerte que corrieron los desaparecidos a partir del 24 de marzo de 1976 y hasta el día de la fecha en que se recupera la democracia. No es casual que Alfonsín haya hecho eso. Eran sus propias necesidades políticas. Alfonsín le había ofrecido a Luder pertenecer a la Corte Suprema. Luder desistió. Es decir, Alfonsín sabía que el peronismo en la oposición no iba a ser suave y sabía que iba a tener un gobierno con dificultades, con dos deudas fenomenales. Una de sangre y de justicia y de verdad, y la otra una deuda económica que terminó sin poder solucionar en una de esas tantas crisis que nos atraviesan. Y último señalamiento. En un Zoom donde me están convocando mucha gente joven, muchísima gente joven, a Zoom muy grandes, que quieren hablar de estos temas, sobre todo el tema de derechos humanos, etc. En un momento, un chico de unos 22 años, no más, me dijo, yo vengo de una familia radical, toda mi familia radical,
Pero cuando yo abrí los ojos a la política, me encontré con que fuera atractivo el kirchnerismo o nada. ¿Qué había pasado? Y lo que pasó fue que el fracaso de la alianza liquidó el radicalismo. Y también liquidó al Frepaso como tercera fuerza, pero nueva. Pero la había liquidado al radicalismo, que era el partido más antiguo. Y la oposición se quedó, acuérdense ustedes lo que fue la elección, demoró 2% de los votos. Se quedó sin atractivo que ofrecer. ¿Cuál es la habilidad del populismo kirchnerista? La de armar un relato atractivo. Y los relatos atractivos tienden a heroizar. De ahí que los 70, para el kirchnerismo, hayan sido heroizados. Cuando yo escribí el libro, eran humanos, no héroes. Era justamente, ingenua yo, porque quería frenar esa corriente de heroización de algo que lo que había traído era dolor, sufrimiento y pura pérdida. Y nada creativo. Y nada creativo. Bueno, gracias. Acá dejo. Muchas gracias, Graciela. ¿Lo escuchamos, Luis? No, simplemente no, estoy encantado de estar escuchando. Estoy encantado. No quiero agregar nada más que insistir en la oportunidad de la aparición de este libro, porque me parece, bueno, con los recuerdos que acaba de darnos Graciela, hay cosas que han ocurrido que es necesario recordarlas. Cuando yo hice la referencia a la responsabilidad nuestra de los padres, que no les contamos a los muchachos lo que había ocurrido durante la dictadura, esto es así porque me impresionó mucho, un año después de recuperada la democracia, le hicieron una nota a varios estudiantes en la puerta de distintas facultades de Buenos Aires y hablaban pestes de lo que estaba pasando. Y yo dije, pero los papás de estos chicos, ninguno se le ocurrió decirle, mira, ustedes tienen que disfrutar de esto que tenemos ahora, porque cuando estaba la dictadura y ustedes tardaban 15 minutos más del horario que habían dicho que llegaban a casa, nosotros estábamos con el corazón en la boca, preparados para empezar a llamar a los hospitales o a las comisarías. Y esto que es la democracia es un beneficio, porque ustedes no son sospechosos de nada en la democracia. Este tipo de cosas, más lo que mencionaba, por ejemplo, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, el reconocimiento a José Ignacio Rucci y la contraoferta, que no tiene nada que ver porque fueron dos dirigentes muy distintos, y negarse a reconocer eso, esto es lo que puede confundir a mucha gente y necesitamos contar la verdad. Y este libro cuenta la verdad sobre un capítulo tremendo de la historia argentina, y es bueno que se sepa, y que se sepa también cómo fue el tema de los derechos humanos. El peronismo han pretendido a partir del kirchnerismo ser los defensores de los derechos humanos cuando no tuvieron el coraje, ni la decisión, ni el reconocimiento de haber pertenecido a la CONADEP, porque tenían algún sentimiento de culpa o el culo sucio, no sé cómo decirlo de la manera más elegante en un acto de esta altura cultural. Pero tampoco es cuestión de... Me parece que se hace necesario que sepamos de dónde venimos, aunque sea de más cerca, pero que hay otras opciones, y yo creo que además es muy bueno en este momento, porque en lo personal estoy convencido de que se ha producido un cambio muy importante en la sociedad argentina, y yo no recuerdo un interés, un fervor, un entusiasmo, una necesidad
de expresarse en términos políticos, no partidarios, políticos, como esto, lo que está ocurriendo en este momento en la Argentina, salvo el 83, que fue un año con un fervor en la gente, bueno, salíamos de la dictadura y cosas. Pero este cambio me parece que es importantísimo para tomar nota del pasado reciente, del menos reciente, pero que forma parte, sin ninguna duda, de nuestro presente hoy. Y ahora quiero escuchar. Muchísimas gracias, Luis Grandoni, muchísimas gracias también, Graciela Fernández Mejide, por estas reflexiones. Le vamos a pasar nuevamente la posta a Ceferino, pero voy a aprovechar para volcar algunas de las inquietudes que se plantearon aquí en el chat, si sirven también como disparador para la conversación. Gustavo Lana, de la provincia de Córdoba, dice por aquí que quiere preguntarles a todos ustedes si no creen que los 70 vuelven porque no ha sido resuelto el conflicto de fondo en Argentina. Es como un ciclo que parece que ahora mismo Ex Montoneros está manejando mapuches en las regiones de Latinoamérica, están sucediendo muchos conflictos, como en Chile, y ahora en el límite entre Venezuela y Brasil también. Esta reflexión de Gustavo es, si no volvemos a los 70 porque no se resolvió la cuestión de fondo, y Ceferino, te escuchamos en esta reflexión. Yo no sé qué es la cuestión de fondo para el amigo. Yo creo que los 70 vuelven porque el peronismo se ha quedado sin ideas. ¿Qué es el peronismo frente al mundo este? No hay receta, no hay discurso coherente del peronismo. Por lo tanto, los únicos que tienen coherencia, para mi modo de ver, alguna coherencia, toda equivocada, pero alguna coherencia, es Cristina y sus discípulos, la Cámpora en primer lugar. Tienen una explicación de la historia, como dice Graciela, es una explicación atractiva, tiene héroes, y a partir de esos héroes, estos jóvenes, ya no tan jóvenes, pueden explicar qué es lo que hay que hacer. Vos fíjate que Máximo Kirchner es un hombre grande ya. Para mí es un hombre muy grande, porque las ideas son viejas, los héroes son viejos. No los conoce bien y ellos son muy de tradición oral. No es que hayan leído de la historia de Tosco, los discursos de Tosco, la trayectoria de Tosco. Alguien le contó, mirá, hay un señor. Entonces, me parece que ante la orfandad de discurso del peronismo, que probablemente tenga que ver con que el sujeto que expresaba cambió demasiado, pues que no se sabe bien qué hacer. Y ese es el único reservorio de ideas que tienen. Por eso yo creo, sí, que este es un momento, como dice Luis también, muy impresionante en varios sentidos. Y la historia, lo que me parece histórico es que el peronismo tenga que ser gobierno en una situación de crisis tan fuerte, sin cajas, sin dinero fácil. Y ahí quiero ver qué va a pasar. Yo creo que para el peronismo es una prueba muy, muy fuerte, y lo único que tiene es eso. Graciela, sí, la escuchamos. Sí. Vos dijiste una frase recién: el peronismo ha cambiado mucho lo que expresaba. En realidad, el peronismo expresaba el proletariado. Hace rato que el peronismo no lo expresa más, y muchísimo menos a los sin trabajo. Fíjense lo que fue la última marcha, el apoyo del 17 de octubre. ¿Qué diferencia había entre la marcha del 17 de octubre y la del 12 de octubre? Todos autos que daban vuelta, con gente que manejaba un auto. ¿Dónde estaba la gente por la que decían en el peronismo que se estaba pidiendo? Es decir, los pobres. De los pobres estamos hablando, y de los pobres se habla. ¿Cuál de esos gremialistas de la CGT es pobre? Perfecto. ¿Cuál de los gremialistas de la CGT
se ha hecho cargo de los movimientos sociales, de los cuales se hace cargo Pérsico, Grabois, Titul Salvatierra, etc. Es decir, seguimos igual. Desde el Ministerio de Desarrollo, fuera Carolina Stanley, fuera sea Arroyo, lo que hacen es, con bolsas y dinero, manejar a los movimientos sociales. Que ahí están, listos para clientes de quien lo necesite, el intendente o quien sea. ¿Y quién se está preocupando en serio del peronismo por crear trabajo genuino? Por en serio incorporar a los empresarios y crear una buena alianza Estado privado, empresas privadas para que haya trabajo en serio. El peronismo no ha podido hacer esa transformación porque perdió el sujeto social. Hay que leer el último artículo de Juan Carlos Torres. Es muy interesante, en ese sentido lo recomiendo. Perdió su sujeto social. Hoy por hoy, si uno miraba las dos marchas del 17 y del 12, era la clase media la que se estaba movilizando. Una no convocada por una organización, sino espontáneamente y con cientos de consignas diferentes, la justicia, institucionales, la salud, etcétera, lo que fuere, la seguridad, y la otra en apoyo del presidente, porque le hacía falta, inclusive con el lujo del kirchnerismo de no estar, o de toco y me voy, que es el caso de Máximo, que lo mandan, toca y se va. Por eso, los 70 siguen siendo una visión de un momento en el que la gente se jugó. Y por eso impresiona. Se jugó eligiendo mal. Eligiendo entregar la vida y tomar vidas en lugar de seguir haciendo política. Sí. Se jugó defendiendo la patria los que eran soldados, creyendo en serio que el comunismo venía y que eso se llevaba por delante la patria. Muchos de ellos también. Es un tajo muy fuerte en nuestra vida. Yo sé que les parece raro que yo pueda decir eso. Bueno, ya no les parece más raro. Pero por eso vuelven los 70. Por eso tiene actualidad el libro de Seferino. Pero, ojo, analicemos. Yo no creo que los 70 hoy sean un peligro tal cual. Nunca se repiten. La tragedia, decía Marx, la primera vez que ocurre en la historia es tragedia, después es farsa. ¿Qué pasó? Decirnos que la cámpora tiene algo que ver con los que luchaban en los 70, me mato de risa. Si no tienen un puesto de trabajo, se lo crean. Muchas gracias, Graciela. A ver si lo recupero ahí con el audio a Luis. Ahí creo que puede habilitar nuevamente el audio Luis Brandoni, si quiere agregar algo sobre esto. Muy interesantes las preguntas que están en el chat. Ojalá que nos alcanzara el tiempo para compartir con todos ustedes tantas inquietudes. Mucha gente que vivió los 50 y que tiene hoy 50 años, 60 años, que vivió aquella época. No sé si Luis puede habilitar el audio y tiene algo más para sumar en este tema, porque también tengo una pregunta que me interesa mucho la respuesta de que nos pueda dar Luis, si es que puede ahí habilitar el audio. Ahí lo escuchamos, Luis. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Perfectamente. No, la verdad que me gustaría escuchar la inquietud de la gente que está participando de esto y qué es lo que quieren decir. Yo estoy encantado de la vida de compartir esto porque es muy, muy interesante, muy interesante. Hay una pregunta que aparece aquí en un par de inquietudes que plantea la gente, que por ahí es interesante conocer la visión de Luis Brandoni, que tiene que ver con el rol del radicalismo y la responsabilidad del gobierno de Alfonsín en no haber concluido un proceso que obviamente se ocupó de los militares, pero aparentemente no se terminó de ocupar de montoneros o de esa parte de la historia. Alguien pregunta si no hay una responsabilidad también allí en ese inicio de la etapa democrática por no ocuparse de toda la historia y solamente de una parte. Luis, lo escuchamos. Puedo contestar.
Efectivamente, no, sí, se ocupó todo lo que pudo. Mira, lo que no pudo hacer en casi 8 años la dictadura lo hizo en pocos meses el doctor Alfonsín. Por ejemplo, detener a los dirigentes más importantes de la guerrilla y a López Rega, que no lo encontraron nunca en casi 8 años. Eso lo hizo la democracia. Y la democracia hizo el juicio a la Junta, que fue un episodio muy importante, extraordinariamente importante, pero no pudo hacer todo, porque, entre otras cosas, él no era peronista, era radical, en un hombre que se propuso muchas cosas y algunas no las pude cumplir y otras no le salieron bien. Pero la herencia que dejó me parece que vale la pena, porque después hay otras cosas. Reato, te aviso, tenés tema para otro libro más después de esto. Te pediría por favor que te pongas a la tarea de escribir qué significó el indulto de Menem en la Argentina, que es un episodio extraordinariamente importante del cual tampoco se habla más, no se habla más, no sé si se enseña en las escuelas secundarias. El indulto de Menem, que significó, entre otras cosas, 11 años de libertad a los genocidas que habían sido juzgados en el juicio a las juntas militares. Pero no se le faltó muchas cosas, no terminó su periodo, tal como él lo dijo públicamente: me quieren salir escupiendo sangre. Y efectivamente fue así. El que fue canciller de la República, el señor Di Tella, decía que el dólar no debía estar caro, sino recontra caro. Y el señor Cavallo fue a los centros financieros internacionales a pedir que no le dieran ningún crédito más al gobierno de Alfonsín. De modo que la situación era de tal gravedad que a mí me lo dijo personalmente, porque lo fui a despedir, porque no podía ir a la despedida oficial, porque estaba filmando. Me dijo: yo me podría quedar hasta el 10 de diciembre, pero no tengo derecho a jugar la suerte del país por mi orgullo de finalizar mi periodo. Me va a costar muy caro, voy a pagar caro, pero yo prefiero que el país pueda salir adelante. Y a esa persona que ha preguntado esto le pediría un poquito más de piedad con un hombre que hoy tiene la estatura de un prócer, Huacanto, que murió 20 años después de dejar de ser presidente, y el pueblo, gran parte del pueblo, los va a despedir. Nada más. Muchas gracias, Luis Brandoni. Graciela quería decir algo sobre esto, seguramente Seferino también tiene algo para comentar. No, Graciela simplemente opinó ahí en el chat, recordando un hecho histórico. Es un tema polémico, evidentemente, y de debate, ¿no? Si aquello fue concluido o no. Graciela ahí aclaraba que Montonero fue juzgado, que Firmenich estuvo preso 7 años y que lo indultó Menem. Por supuesto. Por supuesto. No, el tema es bien interesante, porque yo recuerdo que el indulto fue pedido por Montoneros, ¿no? En el apoyo a la campaña de Menem. Y después en Clarín salió una nota, me acuerdo. Había un pedido formal, digamos, de Montoneros de hacer un indulto para los jefes militares y los jefes guerrilleros, con todo el tema, ¿no?, de la unidad nacional. Acá, bueno, acá se termina todo, los que combatieron de un lado, del otro. Y eso está firmado incluso, lleva la firma de todos los que eran en aquel momento más o menos parecida a la solicitada que hacía referencia Graciela. Pero claro, todo eso, lo que pasa es que Alfonsín, cuando yo lo veo así, pero sin haberlo estudiado mucho, cuando Alfonsín hace los decretos donde ordena la investigación, la creación de la CONADEP, también el juzgamiento de los
titulares o de los jefes de las primeras 3 juntas militares y algunos otros militares, y también un listado de jefes guerrilleros del ERP y de Montoneros, todo eso para mí interpreta su base electoral fuertemente. Pero el juzgamiento de los jefes guerrilleros montoneros sacude mucho al peronismo. O sea, el peronismo no le hace ninguna gracia. Un poco porque hombre fuerte en el Senado era Vicente Leónides Sadi, ¿se acuerdan? El gran caudillo catamarqueño, que además era el referente político de Montoneros y de sus herederos, que se llamaba algo así como Intransigencia y Movilización, hasta tenía un diario. Es decir, y él manejaba el Senado y manejaba el nombramiento de jueces y otras cosas importantes, y lo hacía valer. Entonces todo eso para Alfonsín fue muy incómodo, porque en realidad el peronismo lo que quería hacer era borrón y cuenta nueva, que era la expresión de su candidato a presidente Ítalo Luder, y por eso es que, como decía Brandón, y lo recordaba bien, el peronismo no quiere integrar a la CONADEP y sus lugares quedan vacíos. Tampoco, creo yo, me acuerdo, si no recuerdo mal, las Madres de Plaza de Mayo de Bonafini, pero digo, para Alfonsín esa decisión fue muy valiente y políticamente muy inconveniente. Y creo que eso hay que decirlo. Me parece que el peronismo trabó mucho eso. Después con Menem el indulto fue una idea de terminar con los juicios de un lado y del otro. Hay varias preguntas para compartir con ustedes, pero tenemos muy poquito tiempo, no queremos abusar de la generosidad tanto de Luis, Graciela como de Seferino y por supuesto de los que están participando, pero me voy a quedar con una y voy a empezar la ronda de respuestas con Graciela y para tratar de concluir luego con Luis y con Seferino. Un periodista desde Roma, aquí, Guido Gasoli, dice, a mí me parece que el problema más grande de Argentina es seguir mirando el pasado, ideologizándolo y no mirar el futuro. Además, creo que se ha creado una estructura mediática que difunde el relato. En Italia se considera el terrorismo algo de pura violencia y se celebran sus víctimas, pero no se consideran ni celebran mínimamente sus actos. Son una página repudiable de nuestra historia como las mafias, dice Guido, y por supuesto la escucho a Graciela en esta especie de reflexión final. Si quiere tomar esta pregunta, está ok. Si quiere ir por otro lado, Graciela, siéntase en libertad. Entendí la pregunta, perdóname, pero no entendí la pregunta, me pareció una afirmación. Sí, es como una reflexión, ¿no? Dice que el problema de Argentina es que mira el pasado ideologizándolo y no mira el futuro. ¿Mira el pasado qué? Ideologizándolo y no mira el futuro. Bueno, sí, es uno de los problemas nuestros, pero eso porque tenemos una economía muy chica, no estamos insertos en la economía europea. Italia, por suerte, pudo incorporarse al mercado común europeo, si no estaría hablando también de Garibaldi y del fascismo, y se incorporó al futuro. Nosotros no, en América Latina, por mucho que hubo un crecimiento, sobre todo los años del viento de popa, no fue suficiente como para colocarnos en economías fuertes. Y la nuestra especialmente es chica, y eso normalmente te trae también un achicamiento, incluso en los desarrollos de las distintas regiones. No es casualidad que nosotros tengamos provincias donde todavía hay un gobernador que hace 30 años que es gobernador, que no haya alternativas y que no aparezca una alternativa de elección. Y vi por ahí una afirmación de Cecilia Pando diciendo que durante el gobierno de Alfonsín se suspendieron los juicios a los terroristas de, como le llama ella, de izquierda, es decir, a Montoneros y a Lerch. No es cierto, se juzgaron los que estaban, otros estaban fuera del país. Y incluso a Firmenich se lo hizo venir porque estaba en Brasil con su mujer y
fue a pedir un pasaporte al consulado, lo identificó Interpol y lo trajo Interpol, y por eso pudo ser juzgado. Fue juzgada también Graciela D'Aleo y otros. Graciela D'Aleo fue una de aquellas que cuando se dio el indulto, cuando Menem indultó, dijo, yo no quiero salir porque no soy igual que los militares. Graciela D'Aleo había estado secuestrada durante bastante tiempo en la Escuela de Mecánica de la Armada. Muchas gracias, Graciela. ¿Alguna reflexión final, Luis, sobre este tema que preguntaba el periodista o sobre alguna cuestión que le haya parecido importante dejar en claro antes de cerrar la actividad? No, simplemente lo que decía Ceferino, que Menem se vio como obligado a dictar el indulto porque se lo sugirió o se lo pidió la directiva de Montonero. Yo quisiera saber, yo no lo sé, pero pregunto nomás, ¿no será porque le debía algún favor Menem a los montoneros de la época de la campaña? Nada más que eso. Bueno, no, sí, yo no dije que se vio obligado, Menem hacía lo que quería. Entiendo que la alianza fue muy fuerte y que Menem necesitaba ciertos recursos que Montonero sí tenía. De todos modos, es una carta bastante pública, muy interesante. Yo la leí primera vez en Clarín y la carta es como un manifiesto muy parecido al del 7 de septiembre pasado. Yo creo que la alianza de Montonero con Menem es bastante, ya todos se saben, y también hubo recursos de dinero, que Montonero tenía dinero, ¿no? Bueno, yo diría lo de Guido Casoli. Sí, yo creo que hay algo que nosotros nos ata. Probablemente, como dice Graciela, tengamos una economía muy chica, estemos muy poco integrados, seamos muy poco modernos y no veamos que es importante pensar en el futuro a partir del presente y dejar el pasado en el pasado. Se le atribuye a Borges una frase sobre el peronismo muy interesante. Decía, es un movimiento extraordinario, tiene todo el pasado por delante. Creo que es un poco así por esta pérdida del sujeto que el peronismo debería expresar. Primero los obreros, después los que buscan trabajo. Pero también es que el peronismo, me da la impresión, es un invento muy argentino. Y en Argentina hay mucho de estar escarbando en el pasado. Algunos hablaban de otro pasado, ¿no? De la generación del 80. El peronismo en este momento, para mí, el grupo que comanda el peronismo piensa en un pasado distinto, que es el 70, y bueno, expresa un poco la crisis nuestra, pero yo creo que esto se va a resolver rápido, bastante rápido, porque la crisis es bastante grande. Prefiero, como dice Luis, pensar en la cantidad de jóvenes que quieren repensar los 70, y bueno, me parece que eso está a la vista, ¿no? Yo quiero finalmente, para concluir este encuentro, agradecerle por supuesto a los tres, pedirle a Ceferino que no deje de pasar el aviso respecto del libro, que sabemos que está nuevamente circulando para aquellos que no tuvieron la oportunidad de conseguirlo. En el interior dicen que se está poniendo complicado para que llegue, así que hay que apurar a los amigos para que esa distribución llegue a tiempo. Así que felicitarlo a Ceferino por este proyecto. Vi que el amigo Luis Brandoni le ha tirado una tarea para el hogar, para trabajar un nuevo libro, que seguramente será también igualmente demandado. Gracias Luis Brandoni, gracias Graciela Fernández Mejide. Si alguien tiene algo más que aportar, los escuchamos.
Y si no, no nos queda más que agradecerles a todos la generosidad por compartir este tiempo con nosotros y desearles una excelente semana. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.